Septiembre. Señor secretario, cuenta, por favor. Gracias, señor presidente. Respecto de la cuenta, corresponde informar a la comisión de excusas de la señora subsecretaria de Turismo, Mónica Salaqué. No podrá asistir a la sesión de hoy por compromisos adquiridos con anterioridad. Y hay una solicitud de audiencia del abogado jefe de área de insolvencia y reemprendimiento de la Asociación Gremial de Abogados Defensores de Deudores, el señor René Sotoliquio, quien solicita que dicha asociación sea oída en el debate del proyecto de ley que establece medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento. Proyecto que está en tabla, la sesión de hoy en el segundo punto. Para efecto, yo creo que la discusión particular es lo que corresponde. Señor secretario, quisiera establecer una moción de reglamento en función del proyecto que vimos ayer en sesión y saber qué es lo que viene, porque finalmente pidieron segunda discusión. Sí, la verdad es que nosotros estábamos con Mireya, después no tuvimos la oportunidad de ver qué había, porque en realidad segunda discusión, esa era la segunda discusión. Lo que Mireya, que es la oficial de oficio, me decía en ese momento es que se entendió como que era aplazamiento de la votación y que se votaría hoy día. Se entendió así, segunda discusión significa que vamos a poder ahora todo el mundo que quiera hacer uso de la palabra y posteriormente votar el proyecto. Es que es para informarlo a los comités. Porque ya si estábamos no... en segunda discusión, como este proyecto la otra vez se había estaba en tabla y como que se iba a empezar a ver, pero no había quórum. Entonces, y cuando el secretario dio inicio a la discusión ayer, dijo, vamos a como reiniciar la discusión, como que ya había existido una discusión, a pesar de que nadie habló. Entonces, lo que Mireya me dijo en ese momento, que lo iba a ver después en la secretaría bien, pero que ella entendía que era aplazamiento de la votación. ¿Qué debiésemos pedir a los comités? Ponerlo en el primer lugar del tabla para votar. Entonces yo le pediría a los miembros de la comisión que hagamos nuestros respectivos lobbies con nuestros jefes de comité, porque esta sería la tercera sesión que se aplaza. ¿Ya? Es como para que pudiéramos tenerlo claro y además pedirle después la ayuda al senador Arboe y la senadora Rincón. Bien. Pueden pasar nuestros asesores, ¿no? Ya, que pasen los asesores de los parlamentarios y usted me dice cómo seguimos. Pero hay que insistir en los comités para que pase la... En la tabla de la sesión de hoy sigue figurando con segunda discusión el proyecto. ¿Cuál? Sí, sigue figurando con segunda discusión. O sea, ¿qué significa eso? ¿Que no se vota? Sí, sí, por supuesto. Son discusiones que se aplazan para la sesión siguiente, punto, ¿no? Exacto. Se puede seguir hablando. Sí, el punto es que mientras quede en la cola de la tabla, no va a haber votación porque tiene normas de quórum. Ah, sí, porque se puede caer. Tiene que votarse al principio de la sesión. Eso es lo que tenemos que tratar de solicitar. Acá figura en el lugar número 6 de la tabla. Ok. Ya. Sigamos. Señor presidente, usted me dice cómo continuar respecto de este proyecto y tenemos que informar que en la sesión, recordar que en la sesión anterior, que fue la última que se celebró el jueves antes de la Semana de Regiones, la comisión analizó un título completo
que es el referido a la colaboración pública-privada en relación a la promoción del turismo. Se hizo una lectura del proyecto en general y las indicaciones que se formularon al respecto. Se aprobaron algunas de ellas, pero muchas otras quedaron pendientes por observaciones levantadas por distintos parlamentarios y solicitando sugerencias al Ejecutivo. Eso fue recibido por la Secretaría ayer y está en poder de los señores senadores y correspondería en el fondo retomar la discusión sobre esta materia, colaboración pública-privada, a partir de la página 30. 30, claro, porque el numeral 15 de este artículo primero que hemos analizado en todas estas sesiones, claro, sustituye completamente el título sexto de la ley vigente, que tenía la denominación que hizo el senador Galilea, que era promoción, pero lo sustituye íntegramente junto con los artículos que lo integran por este título que ahora se va a denominar de la colaboración público-privada. Sí. Hacia atrás, ¿qué cosas han quedado pendientes? Hay muchas otras cosas pendientes desde el inicio del proyecto, claro. Pero pienso que... Yo pensaba que básicamente Yo lo que sugiero es, en el fondo, cerrar al menos este título y después hacer una revisión completa, porque van a haber otros asuntos pendientes también. Yo tengo una sobre el... Sí, exacto. que dice aquí de la Política Nacional de Promoción del Turismo, el párrafo primero. Sí. Eso no hay indicación, pero dice en base. Y yo debería decir sobre la base, porque el envase no existe. Es un error. No, en la página 31. Porque la página 30 se crea el nuevo título, Así es. que es de la colaboración público-privada. Sí. El artículo 22 termina diciendo en base a lo que se indica en el párrafo siguiente. El en base es un error muy común de de la ley vigente. Claro, pero lo que pasa es que se sustituye por un artículo nuevo, que es el que está en la segunda columna. Se sustituye completamente. Es el nuevo artículo 22. Sí, incluso a sugerencia suya, la comisión aprobó eliminar una idea que venía entre paréntesis, porque en el fondo se está introduciendo... Se crea así. Exacto. Crease el Consejo Público Privado del Turismo, en adelante, para los efectos de esta ley también el Consejo. Y la Comisión acordó eliminar esos paréntesis, claro. Este es el nuevo... Entonces se elimina la obligación del... porque esta es una norma como más bien programática, de que el Estado impulsará por su organismo de imagen país, ¿eso se elimina? ¿Ya no vamos a impulsar la imagen país, pregunto? ¿De la norma vigente? que cambia sigamos para adelante a ver si está en otro lado. Ya. Igual que la obligación de promoción. Porque es raro que dejemos que una norma vigente que dice que se va a impulsar la imagen país se derogue. Yo la mantendría, independientemente de las correcciones que haya que hacer. Yo creo que la promoción internacional del país todo quedó como de las funciones de la De las Secretaría. funciones, eso está más en la Ahí quedó metido todo eso. Claro. Todas las funciones de la la Secretaría, de los secretarios y todo eso. Ahí Claro, estaba ya. la... Son turística nacional e internacional. Sí, así es. Y después vamos a ver también las funciones... Entonces ahí tiene sentido su derogación. Perfecto. Claro. Ya, entonces avancemos. Sí. En el artículo 23 está referido a la presidencia y la integración de este consejo. Y en la discusión de la última sesión, el senador Elizalde formuló reparo respecto de la indicación que está en la columna del medio, por cuanto es de todo preferible que haya un número fijo o que se hable de representantes en forma genérica. Y la senadora Rincón también formuló una observación que fue recogida por el Ejecutivo. Entonces, en este comparado, la propuesta del Ejecutivo, que está en la columna final,
se hace cargo de lo que levantó el senador Elizalde en el sentido de fijar en 8 los directivos de los organismos y servicios públicos que tengan a su cargo el diseño y ejecución de programas de promoción, desarrollo, fomento de actividad turística o se relacionen directo o indirectamente con la misma, o bien sean representantes de corporaciones o fundaciones, en la que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de sus órganos de administración y de dirección y que estén relacionados directa o indirectamente con el turismo. Los miembros a que hace referencia este inciso serán designados por el Presidente de la República mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. ¿El artículo 22 está aprobado? Sí, está aprobado con una Con la observación de los paréntesis. Exacto. Se eliminan los paréntesis y se reemplazan por comas. Y ahora estamos en el 23 con la propuesta del senador Elizalde. Sí. Y sobre El eso, número 1. Yo el número 1 lo daría por aprobado, porque se establece un número fijo, 8, no de 6, antes decía entre 6 y 8, eso ya era una cosa rara. Dice que son 8, señala quién los nombra, que es el Presidente de la República, y señala quiénes pueden ser nombrados. Y además se hace a través de un decreto supremo, así que en ese sentido, que debe ser expedido por el Ministerio de Economía, así que creo que esa norma está completa. La norma siguiente me parece insuficiente, el número 2. También viene Porque no dice quién los nombra. ¿Quién nombra? Está claro, son 6 representantes, falta eso. pero no dice quién los nombra. El Presidente de la República, los gremios directamente, cómo se ponen de acuerdo los gremios. Y la norma siguiente tiene la misma insuficiencia. Y la última también tiene la misma insuficiencia, porque dice un representante de los pueblos originarios de Chile eligió una terna propuesta por la CONADI. Está bien. La CONADI es una terna. ¿Quién elige dentro de esa terna? Entonces creo que el numeral 2, 3 y 4 son insuficientes, porque nos señala quién debe elegir, se señala a quienes se puede elegir, pero no quién debe elegir. Tiene razón el senador Elizalde. Claro que hay algo después que no hayamos leído, ¿no? No, pues acaba ese artículo. Así que habría que ver el Ejecutivo que corrija el numeral 2, 3 y 4. ¿Aprobamos el 1? ¿Aprobamos el 1? Sí. ¿Señores senadores? ¿Con el voto del senador aprueba también? Se pide por unanimidad a los señores senadores aprobar el artículo 23.1 y solicitar al Ejecutivo que finalmente determine quién designa en los numerales 2, 3 y 4. Los que estén por aprobar, entonces unanimidad. En consecuencia, estos otros numerales quedan pendientes y vamos a hacer la consulta del Ejecutivo. Porque además es iniciativa del Ejecutivo. Claro. Relativo al reglamento. Ya, pasemos al 26, ¿no? ¿Y dónde quedaron los otros artículos? Solamente Este es pusieron un nuevo comparado. solamente pusieron lo pendiente. Ella me explicó, Michelle no lo explicó. Por eso que está perdido todo lo que habíamos escrito. Ahora, si le parece a la Comisión, podríamos también dejar pendientes las indicaciones siguientes que están referidas a este mismo artículo. Por ejemplo, una indicación del senador Quintana que está referido al inciso primero, numeral 2. Al final, cuando habla de desarrollo o fomento del turismo, el senador Quintana propone agregar o la cultura. Presidente, una pregunta.
¿No será mejor trabajar con el comparado de la Secretaría? Porque, con todo respeto y con todo cariño, pero puede perfectamente ocurrir que un asesor del gobierno no ponga entre las cosas pendientes algo que está pendiente. Y yo lo que quiero es ejercer la responsabilidad, y aquí hay un secretario que es responsable de esto, la Secretaría, entonces yo prefiero legislar por lo que dice la Secretaría, no lo que dice el gobierno. O sea, una cosa que sea colegislador, pero ahí el cuáles son los comparados con los cuales se trabaja, me parece que un tema de rigurosidad, digamos, porque al final del día, quien va a pagar los costos va a ser la Secretaría, no el gobierno. Sí, claro, el gobierno va a decir, tiene todo sentido lo que plantea el senador Arbó, porque este es el tercer comparado que tenemos a la vista. Además no está presente. Así que... Claro, lo que pasa es que cada vez que hemos ido haciendo alguna sugerencia, ellos nos presentan un nuevo comparado. Entonces, No, ya que tienen la lista. Pero que Perfecto. el comparado sea Pongamos la comparado lista, con lo trajemos con el profe. Pero cuando uno ve, por ejemplo, en el comparado del gobierno, respecto al artículo 26, dice las acciones gremiales establecida en el artículo precedente, y no está el 25 porque no está pendiente. En cambio, en el nuestro sí está el 25. El fiscal no podría ir revisando inmediatamente cuál es el artículo precedente al que hace referencia al 26. Entonces, bueno. y ahí la posibilidad de poderlo hacer, tenemos el anterior, ¿no? Están en sus carpetas. Sí, está en la carpeta. Me parece muy bien. Una explicación al senador Arboe. Lo que pasa es que todos estos artículos fueron vistos en la sesión anterior. Entonces, lo que acordó la comisión fue solicitarle al Ejecutivo su parecer o que se hiciera cargo de ideas que se levantaron, y esas ideas están contenidas en este documento de trabajo. No es el comparado oficial, usted tiene razón, pero es el documento que ellos enviaron en respuesta a la solicitud de la comisión. Y tener a la vista del gobierno para ir incorporando lo que el gobierno, aquí estamos de acuerdo, digamos, lo que el gobierno ha planteado. Perfecto. Gracias. Ese comparado lo tienen los senadores. Sí, en sus está carpetas. ¿Tú tienes qué página? Sí, en la página 50 está el artículo 24, que son las indicaciones 76 y 77. Página 50 de nuestro comparado. Ahora volvimos. No, este. De Tiene nuestro fecha comparado, 18 de julio. Ah, sí, son, el nuestro. que también de usted, ¿no? ¿O está? No, todos los demás son Este, No. El Ejecutivo. Tiene 3 columnas de solamente. tres- ya, de vigente, Ese. ese. Ese Ya, tiene 3 vamos columnas. En la página 50 está el artículo 24, que son las Perfecto. indicaciones 76 y 77. ¿El informe? Que tampoco el artículo 26, cambiaron la numeración ambos 50. precisamente. Sí, página 50. ya, entonces, el 23 ya lo Son cosas pendientes. dejamos con los pendientes. Tiene asuntos pendientes. Ahora veríamos el 24. ¿Como indicación o como artículo? Claro, son indicaciones que recaen en el artículo 24. Este también fue analizado en la sesión anterior, y la única observación de la comisión fue en relación a la referencia que se hace al decreto ley número 2757. Estoy viendo acá en el comparado enviado por el Ejecutivo que ellos proponen al respecto que se haga una referencia genérica a la Ley General de Cooperativas. Solamente eso. Esa es la página 38 del documento enviado por el Ejecutivo. Todo el resto fue aprobado por unanimidad 4-0 de los senadores Durana, Galilea, Rincón y Elizalde. ¿Cómo? Está bien. Sí, yo entiendo lo que va. La sesión anterior, ¿Habíamos aprobado el 24? No. la indicación 76, Sí. pero el Ejecutivo propone simplificarla nomás.
solamente refiriéndose a la Ley General de Cooperativas, sin decir que en decreto, con fuerza de ley, sin que fija el texto. ¿Está bien? Sí, pero una pregunta, quizás el senador Arboe, que tiene más experiencia como parlamentario. ¿La referencia a las leyes puede ser así, es así de genérica o por lo general se mencionan números, ¿no? En las otras leyes. Esa referencia. Lo que pasa es que la última modificación a la ley de cooperativas, que fue el año 2017, 16, fue ahora un poco, o un poco antes, 2015 por decir. Sí. Es la ley general de cooperativas. Claro. Sí. Entonces, hacer referencia a la ley general de cooperativas no es problema, porque se entiende con todas sus modificaciones. Porque podría ocurrir si uno hace referencia, por ejemplo, a la ley 21.000 y algo, que fue la que modificó, si después se hace una modificación posterior, podría quedar reducida la referencia solo a esa ley que la modificó y no a la ley general de cooperativas. Sí, creo que está bien. Está bien. Está bien, ¿cierto? Ya, el último inciso dice: el Consejo podrá requerir al organismo que corresponde información necesaria sobre tales asociaciones, con el objeto de elaborar y mantener el catastro de ellas. Eso es, Eso está en la ley. claro, eso está en la Está en el ley, proyecto de ley. en el proyecto está igual, Aprobado. aprobado en general. Se intercala lo de la Ley General de Cooperativas acá, pues sigue el resto. Así es. Está aprobado. No hay modificación al respecto. ¿Te parece, presidente? Una cosa es que el Consejo tenga acceso al catastro que lleva el registro de asociaciones gremiales o el Departamento de Cooperativa del Ministerio de Economía para efecto de chequear que los postulantes al Consejo se encuentren debidamente inscritos en ambos registros. Y otra cosa distinta es que tengan acceso al catastro, que se lo manden. Yo creo que, ¿por qué el Consejo de Turismo va a tener que tener el catastro? No, el Consejo lo que puede hacer es consultar al Registro Nacional de al Departamento de Cooperativas o al Departamento de Asociaciones Gremiales, ambos del Ministerio de Economía, si la asociación gremial o el Departamento de Cooperativas respectivamente están debidamente inscritos. Pero de ahí a hacerse el Consejo del Catastro me parece que no. ¿Presidente? ¿Senador Elizalde? Sí, yo, por eso. ¿Alguien tiene que pagar el...? Perdón. Yo por eso hice la pregunta y el senador Arboe interpretó la duda que yo estaba en ese momento planteando. Porque el catastro no lo lleva el Consejo. Entonces aquí se va a entender que el catastro lo elabora y lo mantiene el Consejo. Porque dice, necesaria para tales asociaciones con el objeto de elaborar y mantener un catastro de ellas. Se supone que el catastro es independiente. Y el Consejo puede tener acceso a la información de ese catastro. Sobre la base de la información de ese catastro puede tomar decisiones. Pero no es el encargado de llevar el catastro. El artículo, o sea, esta indicación, perdón, es parte del artículo del Consejo. Entonces dice, el Consejo está integrado por estos integrantes. Y dentro de estos integrantes están las asociaciones gremiales y las cooperativas. Y lo que tiene que legítimamente velar el Consejo es de que aquellas asociaciones gremiales o cooperativas que van a ser parte del Consejo estén debidamente inscritas en los registros y catastros que lleva el Ministerio de Economía. Pero para eso no requiere hacer un catastro propio, para eso requiere consultar el registro que llevan ambos ministerios, o sea, un ministerio, digamos, que es Economía. Hay un departamento de gremiales y una, no sé si hay departamento, hoy día es la división de cooperativas. Antiguamente era departamento, no sé hasta hoy día. La terminación dice, porque el Consejo podrá requerir al organismo que corresponda la información necesaria sobre tales asociaciones con el objeto de Ahora, su participación de acuerdo al artículo precedente. independiente de que finalmente la norma lo podamos sacar, es obvio que cuando le llegue el catastro lo van a mantener. Sí, una cosa natural. Uno puede hacer dos tipos de consultas. La consulta punto a punto, es decir, yo estoy subsecretario de Turismo y digo, mire, yo quiero saber si la cooperativa Álvaro Elizalde está inscrita debidamente en el registro de cooperativa, y voy y le pregunto al jefe del departamento de cooperativa y me dice, mire, sí, efectivamente esta cooperativa está debidamente inscrita, fantástico, deme quiénes son sus integrantes, etcétera, y le manda toda la información respecto de eso. Distinto es
el caso de que yo diga, mire, ¿sabe qué? La corporación o la asociación gremial Álvaro Elizalde está postulando, así que mándeme todo el registro de cooperativa. No. ¿Por qué le manda el registro de cooperativa? Si hay información que no tiene por qué tenerla usted. Yo le mando la información que usted necesita. ¿Te fijas? Que además, dentro de la información que necesita, hay dos alternativas adicionales. Hay que distinguir. La primera es que voy y le digo, dígame si es efectivo que la corporación, perdón, la asociación gremial o cooperativa Álvaro Elizalde está inscrita debidamente. Y van a decir, sí, perfecto. La segunda alternativa es, mándeme la información de la cooperativa o asociación gremial Álvaro Elizalde. ¿Se fija? O sea, yo quiero saber qué piensa el gobierno. ¿Quiere tener toda la información de asociación gremial o cooperativa? ¿O quiere saber si la asociación gremial o cooperativa está debidamente inscrita? ¿Es suficiente lo segundo o requiere lo primero? No sé. Ok, queda pendiente en consulta al Ejecutivo. Este artículo 24, como hace referencia al 23, debe decir las asociaciones gremiales que se refiere a este artículo deben estar constituidas de conformidad, pero no solamente constituidas, sino que y mantener una vigencia de acuerdo a... Sí. Entonces, constitución y vigencia, y eso es lo que tiene que preguntar el Ministerio para efectos de que puedan integrar el Consejo. Claro, estoy de acuerdo. En realidad, basta que preguntara por la vigencia, y ya está. Sí, por la lo que vigencia. tiene que chequear es la vigencia. Más que la Entonces, para que el Ejecutivo que está escuchando afuera tome nota y venga con una reacción. Para escuchar tiene que tener micrófono. No te escucharon nada. Ahora partamos. No, ya perdí el minuto de inspiración. No, pero el 24 en la práctica, en la referencia, lo que el Consejo debe verificar para que una cooperativa o la asociación gremial pueda participar en el Consejo es que esté vigente de acuerdo a la ley de cooperativas. Eso es lo que tiene que quedar establecido para que el Ejecutivo tome nota. Muy bien. El que mantiene el catastro. Tanto la indicación como el artículo propiamente tal. Vamos, claro. ¿Está viendo por tele, Francisco? La indicación siguiente del artículo 77, que también fue vista en la sesión anterior, el senador Galilea hizo presente que una ley reciente, especialmente la 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, modificó el título 33 del Código Civil. Simplificó la constitución de corporaciones y fundaciones. Y Esto se hace ahora ante los municipios, ¿no? acá lo que pasa es que estaba bien hecha. exacto, y lo chequeamos y está bien hecha la referencia como plantea acá la El indicación. título del Código Civil. Así es. Perfecto. Está bien. Sí, ahí hay un punto que tengo solo más de transparencia. Es que aquí se establece que las corporaciones y fundaciones que participen del Consejo, que puedan participar del Consejo, dice que funcionarios públicos pueden integrar en su condición de dirección de administración una proporción mayor a quienes no poseen dicha calidad. Ojo con esto, porque aquí yo entiendo que lo que se pretende es permitir, por ejemplo, que una corporación donde el Estado es parte, o donde, por ejemplo, la primera dama es parte, pueda participar. Eso está bien, pero abre la puerta para que empleados públicos participen de una corporación o fundación que a su vez sea integrante del Consejo y pueda eventualmente incluso adjudicarse fondos o participar o tener información, no quiero decir privilegiada, pero información preferente respecto a estas políticas. Solo quiero hacer el punto, porque entiendo cuál es el sentido, pero esto puede abrir la puerta, digamos, a generar algún grado de incompatibilidad, creo yo, entre un funcionario público, jefe de servicio o lo que sea, y alguien que participe, digamos, de una corporación que sea parte de este consejo. Nada más que eso. ¿Ofrece la palabra? Aquí quiero, Galilea, senador. aquí quiero pedirle al senador Arboe que profundice en este tema, porque lo que dice la norma, esta norma, o sea, la indicación 77, es que pueden participar las corporaciones, etcétera, siempre y cuando los funcionarios públicos sean minoría dentro del Consejo. Claro. Entonces, quería preguntarte si es que
tú serías más bien de la idea de que no puedan haber funcionarios así, punto. Claro, porque... Por hacer una muralla china en esa... Que son privados públicos. Claro, lo que me preocupa a mí, porque hay corporaciones de derecho público, eso no está. Claro. Lo que me preocupa a mí es que, por ejemplo, aquí lo que dice es, las corporaciones o fundaciones pueden participar del consejo siempre que los funcionarios públicos que participen en ella no sean mayoría en la administración. Y yo digo, creo que eso no es suficiente, es un estándar muy bajo. Porque puede ocurrir, por ejemplo, que haya una corporación, una fundación, cuyo consejo de administración sean 7 personas y haya 3 personas que sean funcionarios públicos relevantes. La pregunta es, ¿esa corporación o fundación va a poder participar del consejo? ¿Alguien podría decir? ¿O no debiera? Acá, según esta norma, sí podría. La pregunta mía es, ¿y el estar en el consejo no le da derecho a tener información preferente respecto a ciertas políticas públicas? ¿No será inadecuado abrir la puerta a que funcionarios públicos participen de corporaciones que a su vez participen en consejos que puedan incluso asignar recursos? Lo planteo como una advertencia. Solo no olvidar que estamos hablando de la institucionalidad o la política de turismo. Pero no estamos en la NASA. Es que yo aspiro a que una vez por todas este país se tome en serio el tema del turismo. Yo creo que si uno va a hacer una ley y va a crear un consejo, yo aspiraría a que ese consejo tuviese la posibilidad de diseñar política pública, de, no sé si obligar, pero sí crear mecanismos de incentivo al desarrollo del turismo, que es fundamental en el país. Entonces yo aspiro a que sea una cosa realmente importante. Entonces, ¿te fijas? No porque sea el turismo ni dices, sabes que no da lo mismo, pues seamos más laxos. Me preocupa eso. Lo que pasa es que al final también caemos en esta contradicción de que el privado también puede tener información privilegiada de quien participe. Entonces, al final, ¿cómo generamos un acuerdo común que permita efectivamente salvaguardar de que quienes participan en esta calidad de funcionario público, siendo inferior al número de personas, te genera un cierto equilibrio? Es que hay una pequeña diferencia, porque aquí estamos administrando recursos públicos. Entonces, por esa lógica, podría participar un diputado o un senador. No, yo no estoy de acuerdo, porque creo que eso, si hay algo que lo que uno tiene que tratar de hacer es poner una muralla entre los tomadores de decisiones públicas y la asignación de recursos públicos. Porque lo contrario puede generarse un problema de, no quiero decir falta de la probidad, pero podría generarse un problema a lo menos de falta de transparencia en la asignación de recursos públicos. Porque con esta lógica, un consejero regional o 3 consejeros regionales, por ejemplo, podrían ser parte de una corporación que a su vez es parte del consejo. Y ellos van a ser los que van a aprobar los proyectos de FNR que el director regional de turismo le va a pedir. Entonces, yo... Aquí dice funcionario público, ¿no? De hecho, incluso hay toda una discusión para efectos penales. Los parlamentarios no. Pero para efectos penales sí, somos todos funcionarios públicos. Administrativamente los parlamentarios no. Administrativamente. Pero lo planteo como una discusión. Si quieren aprobarlo, apruébenlo porque... No son fiscalizadas por la Contraloría. No, si el punto central es finalmente cómo tú logras un equilibrio entre las personas que participan de una determinada fundación o corporación y que van a ser parte de este, o podrían llegar a ser parte de este consejo. Porque el equilibrio va a estar por autoridad. Pues, si finalmente piensan los que están integrando el consejo. El consejo va a estar integrado por el subsecretario o subsecretaria de turismo, va a estar integrado por los directores regionales y hay un conjunto de funcionarios públicos. Ahora, y el resto será aquellos que están hoy día desarrollando sus actividades, las corporaciones, fundaciones. Si mi única duda es porque yo creo que hay corporaciones y fundaciones que tienen funcionarios públicos, pero por ley, que participe en una corporación de fomento, puede ocurrir. La primera dama es presidenta de 2 o 3 fundaciones, o 4, no sé cuántas son. Entonces, esa es mi duda. Pero respecto al resto, puede abrirse la puerta a algo que no sea muy adecuado. Senador Galileo. A lo mejor está abierta. No sé. Presidente, yo creo que comparto la aprehensión del senador Arboe, pero creo que por una razón un poco distinta, porque el Consejo Público-Privado de Turismo en principio no toma ninguna decisión sobre fondos de ningún tipo, solamente ayuda a formular, cuyo objeto, dice el artículo 23, cuyo objeto primordial será asesorar a su Secretaría de Turismo y colaborar con ella en la formulación de la Política Nacional de Turismo. Es decir, es un órgano eminentemente asesor,
Solo eso, no toma ninguna decisión respecto de fondo ni de ese tipo. Pero esto está dentro de lo que se llama la colaboración público-privada. Como el Consejo es parte con 8 directivos que vienen absolutamente del sector público, yo creo que es bien razonable decir, asegurémonos que los otros, los 6 que vienen después, más académicos, no vayan a ser por ningún motivo funcionarios públicos, para que no estemos conversando puro entre sector público. Si uno quiere efectivamente plasmar y que no haya ninguna posibilidad de que esto sea 100% público y que sea público-privado, las corporaciones estas debieran representar con estrictez al mundo privado. No costaría nada que se terminen colonizando corporaciones y fundaciones en este sentido, y que el Ejecutivo, por comodidad, simplemente termine eligiendo, de acuerdo a cómo finalmente salga el reglamento de esto, a las corporaciones donde hay presencia de funcionarios públicos. Así que yo, no por temor a fondos, porque aquí no hay fondos involucrados, sino que para que efectivamente nos aseguremos de que haya una visión privada, estrictamente privada, dentro de este Consejo, es que yo creo que tiene que marcarse esa diferencia para que el Ejecutivo lo considere. Secretario, lo dejamos pendiente en consulta. ¿Ok? Sigamos. Luego pasamos al artículo 25, donde la materia son las funciones y atribuciones del Consejo. En la sesión anterior, a la página 51, sí, sería solamente como para repasar, porque fueron todas aprobadas. Por ejemplo, la función número 3, que en el proyecto aprobado en general decía emitir opiniones consultivas, la indicación 78 proponía eliminar la palabra consultiva, y la senadora Rincón dijo, levantó el punto de que, bueno, eliminando esa palabra, entonces qué carácter tendrían estas opiniones. Y el senador Galilea, en concordancia con lo que planteó la senadora Rincón, y después lo cogió también la comisión, aprobaron que esta función se refiriera a emitir informes sobre temas vinculados con los objetivos del Consejo. Así que fue aprobado 4-0 con esa modificación. Después la indicación 79 también fue aprobada 4-0, lo mismo la indicación número 80. Sí. Emitir informes y sin consultivo, claro. Consultiva como vinculante. Consultivo no es lo mismo. Consultivo es que debe ser consultado. Así es. Al superior. Está mejor informe, queda mejor como lo pone el senador Galilea. Punto. ¿Ah? Sí. Menos palabras, mejor. Claro, que si era emitir opiniones, no se sabía qué era. Yo opino. Sería como Ese... 31 minutos. Ya, el 81 lo habíamos votado, ¿no? Sí, sí. No, perdón, la indicación 81 no, esa está pendiente. La tuya está lista, ¿no? ¿Cuál? No, es que estamos trabajando con el comparado oficial. 78, 79, 80 están listas, ¿no? Sí. Estamos en la indicación 81, estoy revisando. Sí, fue aprobada por unanimidad de los miembros. 81. 81, Ya. exacto, sin modificaciones. 82. El 82 quedó pendiente. Ahí hubo ¿Pendiente por observaciones discusión o del por...? senador Arboe en relación a que se rebaja el quórum, y también del senador Galilea en el sentido de reubicar este artículo. Lo que pasa es que hay una contradicción entre esta norma y una previa. Una previa. Sí. Bueno. Es que ahí, presente, en la indicación 82, hay una contradicción entre esta norma y la previa, porque aquí señala que para sesionar se requiere la mayoría de los miembros. Para votar.
y absoluto. Y para adoptar la mayoría de los presentes. La mayoría simple de los miembros presentes. Simple, ni siquiera absoluta. Y en la norma que habíamos probado anteriormente, se decía que para sesionar se requería, no sé, 2/3, me parece, de los miembros, y para aprobar la mayoría absoluta de los presentes. Entonces, el Ejecutivo tiene que clarificar cuál es el quórum que va a proponer, si el de esta norma o de la norma que habíamos probado anteriormente, porque son dos normas contradictorias. Se refiere al mismo Consejo. ¿Cuál era la norma anterior? Y hubo una confusión en el sentido de que esa observación estaban referidas al artículo 24 vigente. Ese era un problema de un texto de trabajo que venía... Entonces, ¿cuál es la propuesta del Ejecutivo? Esta, Que es rebajar el quórum, entonces. sí. Y el quórum Respecto de vigente la es más norma alto. vigente. El quórum vigente es más alto. El quórum vigente establece, para sesionar me parece que 2/3, y para aprobar la mayoría más uno de los la mayoría absoluta de los presentes. Aquí para sesionar se requiere la mitad más uno de los integrantes en ejercicio y la mayoría absoluta, ¿sí? Y para adoptar la mayoría simple. Yo le pondría mayoría absoluta de los miembros presentes. O sea, si vamos a rebajar el quórum de funcionamiento, lo que yo no rebajaría es el quórum de aprobación respecto de el quórum de funcionamiento. Me explico. Ahora se establece 2/3 para sesionar, ahora bastaría la mitad más uno. Se rebaja. De los que están en ejercicio. De los en ejercicio. Pero la aprobación debe ser por la mayoría más uno de los presentes, porque se podría producir el absurdo que habiendo 3 posturas o habiendo abstenciones, se aprobara, no sé, con un número... Con 5 votos. ¿No? O sea, la mayoría más... Política nacional. Claro, de 8, que supongamos que son 16, 20 los integrantes. Y llegan 10 a la sesión, 11. Lo que tú quieres poner, Y con 3 votos podrían terminar aprobando. Para tomar acuerdos. No, quiero que el quórum de tomar acuerdos sea la mayoría absoluta. De los que están presentes. De los presentes. No la mayoría simple. Porque la mayoría simple es la primera mayoría. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vamos a los números. Supongamos son 20. Con 11 se sesiona. ¿Ya? Lo que yo digo es que por lo menos tiene que haber 6 a favor de los 11 que sesionan para adoptar un acuerdo. Porque la mayoría simple podría que uno con 3. Si hay distintas posturas, o sea, cada uno saca un voto y una que tiene 3, se aprueba la de 3. O se obtienen 7. Uno vota por una alternativa distinta y con 3 se aprueba. Entonces, la mayoría simple me parece que es muy baja. las cosas que hace la ingeniería electoral, ¿no? Ingeniería, bueno, ¿Está muy Se bien? nota que esto le gusta al senador Eliezer. Está muy bien. Yo, I agree. esta es una cosa que uno aprende cuando está de presidente partido. Bien, de acuerdo a lo planteado por el senador Elizalde, esto es facultad del gobierno, ¿no? ¿O es nuestra? ¿Unanimidad? Se podría aprobar con enmienda. Sí, con el... Todo igual y en vez de decir mayoría simple, mayoría absoluta de los miembros. Mayoría absoluta Ok. de los presentes. Sí. Reemplazar simple por absoluta. Mayoría absoluta. Ya estamos rebajando el quórum, ¿eh? Porque el quórum de funcionamiento era mucho más alto. Pero por lo menos que la decisión sea adoptada por la mitad más uno de los presentes. ¿Unanimidad? Se cumple el objetivo porque la mayoría absoluta de los presentes no es de diferencia de la mayoría simple de los presentes. No, sí, pues. La mayoría simple no requiere la mitad más uno. Quiere mitad más uno. Es la mayoría. Puede Porque es ocurrir, simple. Puede ocurrir, para ejemplificarlo, puede ocurrir que haya 3 posiciones dentro del Consejo. Entonces, una tiene 3 perfecto. votos, otra tiene 4 votos y otra tiene 5 votos. Entonces, ganan la que tiene 5. ¿Sabe que no es suficiente? Tiene que tener la mayoría más de 6. La mayoría simple es la primera mayoría. Por ejemplo, en el Reino Unido, que tiene sistema uninominal, gana el que tiene la primera mayoría. En Francia, que tiene sistema uninominal, hay segunda vuelta, con todos los que tienen más del 12,5%. Y en otros países, segunda vuelta entre las dos primeras mayorías. Si nosotros eligiéramos, por ejemplo, hasta el año 70, el presidente de la República se elegía al Congreso Pleno. Y la tradición era que ratificaba la mayoría simple. La Constitución del 80 estableció mayoría absoluta, lo que obliga a la segunda vuelta. La mayoría absoluta explica que sea la mitad más uno de los presentes, o de los que participan en el acto electoral. Es un quórum más alto que el simple. Más local. En los consejos municipales es mayoría absoluta. Porque si de haber mayoría simple se llama no pronunciamiento del consejo. Y por lo tanto es mayoría absoluta o quórum.
No, y en este caso, además tratándose de una política nacional de turismo, tiene que tener un mínimo de Respaldo. respaldo. Sí. Respaldo. Así es. Ya. Entonces, aprobado con esa modificación por unanimidad, presidente. Sí, aprobado. Ahora, en el artículo 27 propuesto, también está pendiente la indicación 83 y la indicación 84 fue retirada por su autor. Por el número 1. En El todo 86 caso, es una referencia, ¿no? es solamente referencia, sí. Ya, ¿y está bien hecho ahora? El número Nosotros, 1 del 23, que son los 8 directivos de organismos públicos. así es, Yo sugeriría, si le parece al presidente, dejarlo. aprobarla del referéndum. ¿Por qué digo referéndum? Porque lo que va a ocurrir es que la Secretaría va a tener que hacer la concordancia del nuevo texto. Así es. Se han cambiado algunos artículos. Entonces aprobémosla, pero dejando la facultad a la Secretaría para que pueda ordenar el texto. Porque como esta referencia podría variar. Okay. Presidente, tiene razón el senador Arboe, y también puede ocurrir respecto de otros artículos, en el sentido, o sea, yo entiendo esa facultad respecto del proyecto como un todo. Ahora yo creo, señor secretario, que se hace hoy día necesario hacer un compendio entre lo que es la ley original y todas las modificaciones Que hemos ido aprobando, por supuesto. que hemos ido aprobando y que aún faltan. La indicación 83 del artículo 27 propuesto, entonces, por unanimidad, ad referéndum. El 85, según yo, ya lo habíamos aprobado, ¿no? Sí. Después, en el párrafo segundo, está referido a los comités técnicos, temáticos, público-privados. Lo que se aprobó fue eliminar temáticos. Eso fue aprobado por unanimidad. 4-0. Después, la indicación 86. Esta es de ahora en adelante y hasta la indicación 100 está todo pendiente. Y acá en el texto de trabajo enviado por el Ejecutivo hay una serie de proposiciones. Por ejemplo, ellos comentan que se necesita reabrir el debate cuando no es así, porque está absolutamente pendiente, así que podríamos dar lectura a la indicación y hacer el análisis y el pronunciamiento correspondiente. ¿Le parece, presidente? La indicación 86 propone reemplazar el artículo 28 por el siguiente. Para el mejor cumplimiento de su cometido, la Subsecretaría de Turismo, a propuesta del Consejo Público Privado del Turismo, podrá crear comités ad honorem integrados por representantes de los sectores público-privados relacionados con la actividad turística. Dichos comités podrán ser de carácter permanente o temporal. No obstante lo señalado en el inciso anterior, la Subsecretaría de Turismo deberá constituir a lo menos comités técnicos permanentes que versen sobre la promoción, calidad y sustentabilidad y capital humano, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 3. En el párrafo 3, disculpe. Gracias. Una resolución de la Subsecretaría de Turismo establecerá los términos a los cuales estos comités ajustarán su cometido y las distribuciones y deberes de los mismos. En la sesión anterior, el senador Elizalde sugirió eliminar esto de crear comités ad honorem, por cuanto podía confundir, en el sentido de que, por ejemplo, la secretaría o todo lo que apoya a los consejos sí pueden tener, y obviamente van a requerir ser remunerados. Los consejeros son ad honorem, pero no el consejo. Exacto, el consejero son ad honorem, pero no el consejo. Y también respecto de lo segundo, el senador Galilea planteó que por qué
tenía que haber una mención especial, o sea, la necesidad de tener un tipo de consejo, en este caso, promoción, calidad y sustentabilidad de capital humano. Así que esto aprobaríamos respecto de los ad honorem, como la ley Claro. vigente. Eso no va a realizar la ley. Esas eran las dos cosas que se levantaron en la sesión anterior. Perdón, en el comparado que entregó el gobierno, hay un artículo 29 bis, digamos, con una redacción nueva. Entiendo yo que esa es la propuesta final del gobierno, que sería a cargo de las dos discusiones dadas por el senador Elizalde y el senador Gabriel. Así es. ¿Le doy lectura, presidente? Por favor. Claro, no fijarse en cómo está numerado el articulado, eso va a ser al final. Dice, para el mejor cumplimiento de su cometido, el Consejo Público Privado del Turismo podrá crear comités técnicos integrados por 2 o más de sus integrantes, los que podrán ser asesorados por técnicos externos especialistas de diferentes áreas relacionadas con el turismo. Una resolución de la Subsecretaría de Turismo establecerá los términos a los cuales estos comités ajustarán su cometido y las atribuciones y deberes de los mismos. Como señaló el senador Arboga, con esta propuesta el Ejecutivo se hace cargo de las dos ideas levantadas en la sesión anterior. Sí, a mí me parece bien porque además esto de circunscribir a un tema, o al menos de señalar un tema, actúa en la práctica una especie como de camisa de fuerza, porque si la ley establece cuál es el tema de uno de los comités público-privados, la pregunta es legítima. Si se arma un comité público-privado para enfrentar una necesidad distinta y no está en la ley, vamos a establecer una excesiva rigidización. Así que me parece bien que la subsecretaría, a través de una resolución, fije cuáles son los comités. Me parece muy bien. ¿Se ofrece la palabra, señores senadores? ¿O se solicita? Pero integrados por por 1,2 o. Por 2 o más integrantes de esos. Dice integrados por 2 o más de sus integrantes. Yo creo que El comité viene de comisión, que al menos son 2. Tú no puedes encargar la creación de un comité a una persona. No, que yo estaba pensando que podía invitar a otra gente y que de su... No, porque dice por más de sus integrantes del consejo, aparte del consejo. Entonces hay que sacar el 1. Claro. Ya. ¿Cuál sería Presidente, la propuesta, senador Galera? eliminar uno. No, la palabra 1. Prender el micrófono. Que se elimine el vocablo 1 dentro del... Sí, perfecto. ¿Cómo quedaría entonces para solicitar la unanimidad? Presidente, también otro elemento que sí fue acordado en la sesión anterior en relación precisamente a esta alusión a que serán ad honorem y que en el fondo hacer la distinción entre el Consejo y los consejeros. La Comisión le pareció que está bien el texto vigente, que dice todos los miembros de los comités técnicos temáticos, por lo tanto temáticos por supuesto, permanentes o especiales, ejercerán sus labores ad honorem. En el fondo limitando el carácter de ad honorem a los miembros del Consejo. Ok, pero eso es como lo ha interpretado el senador Elizalde, en función de en el que sentido de agregarlo a los miembros son ad honorem, independiente de que el comité puede tener... Así es. ¿Y eso está representado en lo que vamos a someter a votación? Sí, yo creo que correspondería agregarlo para que la norma sea completa. Si es que la comisión quiere... ¿Se votaría a referéndum? Que para integrar lo que dice la Secretaría. Dice, para el mejor cumplimiento de su cometido, el Consejo Público Privado del Turismo podrá crear comités técnicos integrados por 2 o más de sus integrantes, los que serán ad honorem. Punto seguido. No obstante, ellos podrán ser asesorados por técnicos externos especialistas en diferentes áreas, con lo cual se distingue, ¿no? Se establece que el carácter de ad honorem es de los consejeros, ¿no? Claro. Entonces, en vez de la coma, pondría un punto seguido y decir, no obstante, ellos podrán ser asesorados por técnicos externos especialistas, con lo cual eso abre la puerta a que se le puedan pagar a esa gente.
Sugerencia. Si les parece a los señores senadores, El comité técnico integrado por todos más de sus integrantes, Los que serán que serán ad honorem. Punto. Punto, seguido. No No obstante, ellos podrán ser asesorados por... técnicos externos especialistas en diferentes áreas Perdón, de la me corrijo. No obstante, el comité, porque no va a ser ellos, el comité podrá ser asesorado por... ¿Te fijas? Porque es asesoría para el comité, no para ellos. Sí. Perfecto. Ahí sí. Ya. ¿se puede votar esta indicación? Que lea al secretario como... Con las modificaciones quedaría así. Para el mejor cumplimiento de su cometido, el Consejo Público-Privado del Turismo podrá crear comités técnicos, integrados por 2 o más de sus integrantes, los que serán ad honorem. No obstante, el comité podrá ser asesorado por técnicos externos especialistas en diferentes áreas relacionadas con el turismo. Perfecto. Los comités. Sí, Los comités. sí, perfecto. ¿Se solicita la unanimidad? Sí. La indicación siguiente del senador Quintero fue declarada inadmisible en la sesión anterior. No obstante, la comisión también tuvo en consideración que muchas de sus ideas están integradas en la norma que ya vimos y aprobamos. 55 del original, pero está absolutamente redactado de una forma distinta. 55, está muy adelantado. No vive en otro lado ya. Y la indicación 88 fue retirada por su autor. ¿Cuál? Está admisible ya. El 88 A fue mí me retirado. gusta el deberá, pero Yo creo que totalmente defendido esa Después pasamos a un nuevo párrafo. Así es. Párrafo tercero del Comité Técnico Público y Privado de Promoción Internacional del Turismo. Acá el Ejecutivo propone eliminar el párrafo porque ahora, en el fondo, Claro. acogiéndole que propuso el senador Galilea. Exacto. En la sesión anterior, el senador Galilea hizo presente que en el proyecto, aprobado en general incluso, este párrafo tercero que estamos por iniciar a ver se refiere al Comité Técnico Privado de Promoción Internacional de Turismo. Y más adelante se considera un título referido a lo mismo, pero en materia de promoción internacional de turismo. Entonces, las opciones son que este párrafo considere ambos. De los otros comités que se mencionaban. Plántalo tú. Lo tiene más claro. Senador, es que se acuerda que usted en el artículo anterior que vimos habían nombrado otros comités específicos. Había 2 más que estaban nombrados. Entonces lo que aprobamos ahora, se eliminaron esos nombramientos para que quede amplio y por lo tanto se elimina este párrafo porque usted decía, ¿por qué el párrafo 2 habla como de los comités especiales y el párrafo 3 es de un comité especial? Tiene razón. Entonces se elimina el párrafo y queda como una unidad. Se pueden crear todos los comités y el único que está regulado aparte es este comité específicamente porque es más importante y tiene fondos y todo lo que conversamos la otra vez. Esa es la propuesta del Ejecutivo, eliminar el epígrafe. Eliminar el epígrafe. Solamente Es decir, Párrafo 3 del Comité Técnico Espera. Público Privado. ¿qué página del comparador ejecutivo es esta? 45. En la página 45. No dice nada la 45. Claro, en la columna cuarta dice, proponen eliminar el párrafo para ser consistente con el resto de los párrafos. Se elimina, o sea, lo que estarían eliminando es
El epígrafe. Párrafo 3 del Comité Técnico Claro. Público para la Promoción Turismo, y sigue como un artículo más, dentro Así del es. párrafo anterior. Dentro del Así es. párrafo Ya, de los comités. Perfecto. ¿Ya? Así es. Y ahí empieza entonces el 29 ter, que sería. Ahí empieza el 28 bis. 28 bis. Bueno, que no Pero sabemos bueno, cómo va a quedar, eso... pero- Que estaría dentro del. Párrafo Párrafo 2. tres. No, sería parte del párrafo 2, Claro, Ya, ahora así sería es. parte 2. tanto que es de los para- comités. De los comités públicos privados. Claro, porque usted no Sí. entendía por qué quedaba como separado. No, si lo entiendo, pero que estaba mal hecho. No le Si encontraba vamos a los lógica. comité. Ya. Entonces seguimos dentro del párrafo 2. Claro, pero siempre que la comisión apruebe esta sugerencia. Haga la sugerencia para que la aprueben, porque en realidad... Porque esto no es una... Ellos presentarían la Claro, invitación. eventualmente, por lo que entiendo acá, ellos estarían dispuestos a presentar la indicación, salvo que la comisión decida hacer lo suyo y se apruebe por unanimidad, porque no es una indicación de las que se haya presentado, sino que es algo que ha surgido durante el debate y, y recogiendo lo que planteó el senador Galilea, ellos proponen eliminar este párrafo tercero para que quede como parte del párrafo anterior, pero solamente sin ese epígrafe. Señores senadores, ¿están de acuerdo en lo que ha planteado la Secretaría de la propuesta del senador Galilea? Porque si no es así, habría que entonces pedirle la indicación al Ejecutivo. ¿Podría repetir el detalle como quedaría? Sencillamente sería un artículo más. No habría un epígrafe que lo anunciara. Es un Ya, artículo porque más en dentro el del fondo, párrafo nosotros, dos, para no sacar el tema de los comités. nosotros aprobamos un artículo 28, ¿no es cierto? Y ahora seguiríamos con un 29, 28 bis. que está ¿dónde? Creas el comité técnico privado. Ese es. ¿Qué hace el comité técnico? Lo que pasa es que 28 hay bis, per, quater, quinques, sexes. A ver, agradeceré que podamos encender el micrófono y podamos nuevamente Senador. redefinir Aquí queda esto. como 29 ter. A lo mejor usted está viendo ese. Ese, justamente Sí. está viendo. Ya, el Pero 29 no ter sabemos de cómo- este texto Claro, que es el 28 bis. se supone que es el 28 bis Si no del... sabemos en qué número va a terminar. Ya. Sí. Ya, entonces se eliminaría Agradeceré eso, ¿no? encender el micrófono. Micrófono. Sigan ustedes. Secretaría. No sé, el presidente pone en votación esa sugerencia. Para eso requeriríamos unanimidad. O si no, tendríamos que esperar la indicación del Ejecutivo. A ver, señores senadores, lo que estamos definiendo es mantener el párrafo 2, independiente de cuál sea el artículo, si va a ser 28 bis o 29 ter, para mantener cierta consistencia en lo que han sido dentro de este párrafo la creación de estos comités. Por lo tanto, tenemos dos alternativas: o esperamos la indicación del Ejecutivo o tomamos el acuerdo por unanimidad, de tal forma de hacer propio esta propuesta que ha levantado el senador, o que ha corregido el senador Galilea. ¿Hay unanimidad? Unanimidad. Perfecto. Entonces se elimina. No, 4 por 0. Estamos yendo más rápido, ¿eh? La eliminación del epígrafe. Porque ya te digo que sí, estamos yendo más rápido porque se aumenta el y se avanza más rápido. Pero suena bonito. Un epígrafe. Acá, como ya se ha anunciado, este artículo 28 bis crea el Comité Técnico Privado de Promoción Internacional del Turismo. Será el colaborador de la Subsecretaría de Turismo y el Consejo Público Privado en la elaboración y ejecución de la promoción internacional del turismo.
Todas las indicaciones presentadas a este artículo, si bien fueron analizadas en la sesión anterior, están pendientes. No se ha realizado ninguna votación y ahora en el texto que hemos recibido del Ejecutivo viene Página 46, viene sugerencia en cuanto a aprobarlo, etcétera, pero en la columna final hay una redacción que es como la definitiva, hasta donde entiendo. Claro, sería lo que ellos están proponiendo. Claro, y eso sí tendría que ser una aprobación ad referéndum porque no se ve apoyada en indicaciones presentadas dentro del plazo. Entonces, si quiere doy lectura. Sí, no se fijen en el número. Si quiere doy lectura a la proposición del... Ya. Créase el Comité Técnico Público-Privado de Promoción Turística, que será el colaborador de la Subsecretaría de Turismo y del Consejo Público-Privado de Turismo en la elaboración de planes, programas y estrategias de promoción del turismo, sea a nivel nacional como internacional. El Comité Técnico Público-Privado de Promoción Turística podrá proponer acciones de promoción a la Subsecretaría de Turismo a través del Consejo Público-Privado de Turismo, de conformidad en lo establecido en el numeral 5 del artículo 27. La propuesta deberá ser considerada como antecedente para la elaboración del plan de promoción turística al que hace referencia el numeral 8 del artículo 12 bis, dictado mediante resolución de la Subsecretaría de Turismo. Esa indicación, la 98. Lo que esta segunda parte recoge lo que plantea la indicación 98 y la reubica en este artículo al cual acabo... Exacto. Que en realidad es exactamente igual. O sea, este inciso segundo ya tiene una indicación, pero claro, está más adelante. Ya, entonces la decisión tendría que ser, uno, si se crea o no el comité público-privado. Agradecer en Sendero. La decisión tendría que ser, en primer lugar, si se crea el comité público-privado y después sus atribuciones. Eso es. Claro, es que eso ya está aprobado en general. La creación del comité público-privado. Pero con la redacción propuesta por el Ejecutivo, la nueva. Claro. Que en el fondo la redacción que viene proponiendo el Ejecutivo es recoger las dos indicaciones presentadas por el presidente, más reubicar la indicación, lo que propone la indicación 98 como inciso segundo de esta norma. Claro, entonces lo que habría que hacer sería entonces aprobar el artículo 29 ter en la forma propuesta por el Ejecutivo, en esta última forma, con lo cual se hace cargo de las indicaciones anteriores y además establece una nueva ubicación. Eso es. Así es. Votarlo. ¿Se solicita la unanimidad de los señores senadores? Sí. Como se anunció, todo lo que viene a continuación también está pendiente. Ahora, claro, son el artículo 28 ter, es las atribuciones del Comité Técnico Público Privado de Promoción Internacional del Turismo. Vamos a la página. En la página 57 del comparado oficial y eso corresponde en la página 47 del texto que nos envió el Ejecutivo. ¿Estaríamos con cuál indicación? ¿La 93? Claro, la 93. La primera es para sustituir el encabezamiento.
y que es en concordancia con lo que ya se ha debatido. Para limitarlo, corresponderá a este comité técnico. Es meramente formal eso, presidente. Señores senadores. Unanimidad. Después, respecto al numeral 1, que es asesorar a la Subsecretaría de Turismo en la formulación, diseño y ejecución de planes, programas y estrategias de promoción turística internacional, Su Excelencia el Presidente de la República propone reemplazar esta frase que está subrayada por formulación y diseño, dejando de lado ejecución. Claro. Y la siguiente, la 95, es para eliminar lo internacional. Indicación 94, unanimidad. Vamos a la 95. Y la 95 también es eliminar lo de internacional, porque ahora la promoción turística va a ser nacional como internacional. Señores senadores. Unánime. Sobre el numeral 2, la facultad es proponer a la Subsecretaría de Turismo la evaluación y actualización de la ejecución y aplicación de los planes y programas de promoción turística internacional. Son dos indicaciones de Su Excelencia el Presidente de la República. La primera es para sustituir estas expresiones que están ahí subrayadas por acciones para la mejor Aplicación de los planes y programas de promoción turística. Exacto, porque y también va comprendido ahí. En ese caso se elimina internacional también, ¿cierto? Claro, se elimina. Eliminar el I también. Se elimina lo que está subrayado. Exacto. Que el Exacto. internacional está en el encabezado del comité antes. Todo lo que hace esto se refiere a lo nacional e internacional. Presidente. Bien, estaríamos entonces en el numeral 2, indicaciones 96 y 97. Así es. Se solicita la unanimidad. ¿Sí? Por ambas, porque la segunda Sí, también no. es eliminar internacional. Deberíamos grabar esta sesión para que el Ejecutivo se convenza que no hay bloqueo legislativo, sino que hay exigencia que los ministros vengan a trabajar. No, y además como hablan 10 asesores, para justificar algo de lo que ya estamos convencidos, nos vamos atrasando. Por eso yo insisto que venga el ministro, en este caso la subsecretaria, porque este tema es suficiente. Vamos avanzando más rápido. Queremos legislar nosotros por Chile. Señor secretario. Pero hemos avanzado más rápido que nunca. ¿Qué hacemos con los 6 minutos? Lo decía el ministro Blumer, que si el gobierno quiere hacer sus proyectos, que no venga. ¿Cómo que crees? Blumer que si quiere hacer sus proyectos, que no venga, porque vamos más rápido. Falta todavía. Después, el artículo siguiente es el artículo 28 quater, que es la indicación 98 propone reemplazarlo completamente. Que esa fue la que reubicamos. Espérate, pero estamos en la 96. Sí. En 97 votamos. Ya la Pero esto ya se vio en el sentido de que lo reubicamos como inciso segundo de la norma anterior. Entonces, Terminamos la 100. o sea, fue aprobado con modificaciones de alguna manera. Ya fue aprobada. La reubicamos, exacto. estaba reubicada. Súper bien. La 99 se propone reemplazar ese artículo y acá en el texto que nos envía el Ejecutivo hay una redacción final, no sé si nos guiamos por la indicación propiamente tal o por la redacción que sugiere el Ejecutivo en este documento de trabajo. Porque es más simple, Por la última. la última, ¿no es cierto? Entonces la página 49 del documento de trabajo enviado por el Ejecutivo. Dice, el comité será presidido por el subsecretario de Turismo, quien dirimirá los empates. El comité contará con un secretario ejecutivo, el que será un jefe de división de la Subsecretaría de Turismo y tendrá derecho a asistir, con derecho a voz, a las sesiones del mismo.
Este jefe de división podrá ser subrogado por la persona que designe para estos efectos el subsecretario de Turismo, el que podrá tener la calidad de funcionario a contrata de la misma institución. Perdón, Después, y finalmente, el reglamento señalado en el artículo 29 septies establecerá el procedimiento para la designación de los integrantes del comité y los demás aspectos relacionados con su funcionamiento. Este artículo yo lo vería con mayor profundidad, porque, por ejemplo, se señala en el numeral 1 que el jefe de división de la Subsecretaría de Turismo, a cuyo cargo se encuentra la promoción turística, subroga al presidente en ausencia o impedimento de este. Por lo tanto, dirime los empates, conforme a la norma anterior. Pero después, en el inciso penúltimo, dice: asimismo, el comité contará con un secretario ejecutivo, el que será el jefe de la división de la Subsecretaría de Turismo y tendrá derecho a asistir con derecho a voz a las sesiones del mismo. Qué raro, porque ¿es el mismo que subroga o es otro jefe de división? Pero la primera subrogancia... No, porque ándate al... primero, esta yo es la diría, última propuesta. ¿Cuál es el último? desde el punto de vista de, Es que yo estoy viendo el otro texto. de la estructura política del gobierno corporativo del comité, que el subsecretario o subsecretaria de Turismo dirima los empates no parece muy adecuado, ¿eh? Creo que es complejo. Ojalá tuviésemos un consejo que fuera impar, ¿ya? Porque hemos visto recientemente casos de órganos colegiados que cuando la máxima autoridad dirime los empates puede generar traumas y fracturas internas en las instituciones colegiadas. Y lo segundo, respecto del concepto. El concepto de subrogación no es un concepto estrictamente académico. La subrogación encuentra un origen legal. La subrogación desde el punto de vista legal, de acuerdo a la ley de bases, la establece, valga la redundancia, la ley. Es decir, no es facultad de la autoridad de turno establecer quién subroga. Podrá ser facultad quien reemplaza, pero no quien subroga. La subrogación y el orden de subrogación lo establece la ley. Por de pronto, los ministros son subrogados legalmente, de acuerdo a la ley de bases, por los subsecretarios. Y los subsecretarios por los funcionarios más antiguos, que no necesariamente pueden ser a contrata, podría ser perfectamente alguien de planta. En consecuencia, creo que hacer una alteración de la ley de base no me parecería adecuado. Lo que uno podría plantear, y que entiendo yo que es el sentido que ha planteado el Ejecutivo, es más bien quién va a concurrir a la determinada reunión del comité. En el evento de que el subsecretario o subsecretaria tenga algún tipo de impedimento. Y eso podría ser un reemplazo. O sea, podrá concurrir en calidad reemplazante, pero no de subrogación, primero. Y segundo, si esa persona va a reemplazar en las sesiones de comité al subsecretario o subsecretaria, y tal como decía el senador Elizalde, a este último le estamos dando la facultad de dirimir los empates, mi percepción es que estamos entregando una facultad extremadamente alta a una persona que ni siquiera tiene la calidad de subrogante legal, sino más bien es un reemplazo, que puede ser en función de afinidad, confianza, pero que no necesariamente representa a la institución. Entonces, creo que yo pondría una voz de alerta aquí, distinguiría lo que es reemplazo de lo que es subrogación legal y revisaría esta fórmula de dirimir los empates de, en este caso, subsecretario o subsecretaria. Entonces dejaríamos la indicación 99. Sí. Senador. Al primero veamos lo que nos dice el senador. No, yo entiendo que cuando se refiere a que debería ser alguien de contrata, que quizás lo que quisieron decir es que tiene que ser funcionario público y no un honorario. O sea, planta o contrata. Yo creo que eso es lo que quisieron decir, porque si no, porque podrá ser contrata, ya, puede ser contrata. Pero como no prohíbe algo distinto, también podrá ser honorario. Entonces, yo creo que lo que quisieron decir es que haya responsabilidad administrativa de quien forma parte de este órgano decisorio y por tanto que sea funcionario público. En consecuencia, que sea un funcionario de planta o a contrata, no un profesional a honorario. Comparto que tiene que ser impar, como señala el senador Arboe. Sí creo que de todas maneras tiene que haber una norma de resolución de empate por si los que llegaran a la sesión fueran número par. Y ahí excepcionalmente, claro, podrá ser quien preside. Independientemente que el óptimo es que estas decisiones colegiadas se adopten con mayoría más consistentes, para efecto de que tengan un amplio grado de consenso o unanimidad. Pero excepcionalmente, pero obviamente si el número es impar,
que dirima el presidente va a ser un caso excepcional. Voy a dar un argumento adicional, porque la figura de la subrogación, que tiene su origen legal, opera cuando el titular de un determinado cargo está imposibilitado de ejercerlo, sea por un tema de afección médica, salud, o sea porque se encuentre fuera del territorio de la República. Si no hay esas situaciones, no hay subrogación. Podría haber un reemplazo u otra naturaleza. Y como la subrogación está establecida por la ley, es decir, en el servicio público, los subrogantes no quedan al arbitrio de la autoridad de turno, sino que es la ley que establece el orden de subrogación. Cuando la autoridad quiere alterar ese orden de subrogación y está en una condición de imposibilidad de ejercer el cargo, por ejemplo, está enfermo o se va fuera de Chile, y quiere que una persona distinta a la que establece la ley lo reemplace, se procede a la figura de la suplencia, que es una figura bastante excepcional que establece por decreto supremo. Es decir, es el presidente de la República que establece quién puede ser suplente, que es una persona que reemplaza a la autoridad que ejerce el cargo, que no está en condiciones de ejercerlo y que no se encuentra en el orden de subrogación. Ahí se alteran, pero eso la ley lo que estableció es que la alteración del orden de subrogación legal no se le deja a la autoridad sino al presidente de la República. Y nosotros alterarlo por aquí me parece que sería un poquito complejo. Secretaría, lo dejamos pendiente entonces. Y a ver si mañana ellos llegan con alguna... Yo sigo López, suplente. Señor secretario, dejamos pendiente la indicación 99. Estamos en la hora. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, Presidente, recuerde que mañana hay sesión y sé que realmente pueden venir segundos porque yo sé que hay algunos senadores. Ahí no le gusta. Yo puedo, mañana. se levanta la sesión y se quedan un minuto.